Ahí, ahí Buenísimo. estaría grabando. Bueno, ahora sí, ya estamos 92. La verdad que re contentos con este ciclo de charlas que estamos repitiendo porque lo hicimos hace un par de años con investigadores de Clemente Estable, fue en aquella vez. Ah, que tú participaste, Álvaro, ¿te acordás? Sí, sí. Que Ujú. fue presencial ahí en nuestra sede de aquel momento, Plaza Sí, Independencia, y sí. eras básicamente arácnidos. Y bueno, ahora ampliamos un poco más, así que bueno, luego de haber visto cangrejos la vez pasada, hoy vamos con Álvaro de Facultad de Ciencias, vamos a ver arañas. Mañana Carlos Toscano nos va a hablar de escorpiones y opiliones. Y seguimos las semanas siguientes con mariposas, mantis y 1100 y 100 pies. Bueno, ya estamos en 99, así que mucha gente que va a quedar afuera. La verdad que nos da pena, pero bueno, por un lado también nos pone contento y ojalá que podamos dar pasos para que estas charlas no tengan límite de 100 personas y podamos acceder a quizás a un Zoom mayor. Bueno, dicho esto, no voy a volver a presentar la ONG, más allá que hay gente que quizás no estuvo la vez pasada, lo haré más adelante, pero sí les quería contar que en qué andamos en este momento en Cuendú, qué nos preocupa muy brevemente. Pasá, Álvaro, A ver si. si podés pasar, si no igual Ahí voy va. contando, pasar las dos. Nosotros en este momento estamos trabajando con lo que es la ley de urgente consideración, que tiene dos temas que obviamente tocan lo ambiental y como ONG de conservación obviamente nos preocupa, sea para bien o para mal. En el caso del Ministerio de Ambiente, obviamente es algo que tenemos que saludar, estar contentos, porque se está jerarquizando lo que es la importancia del medio ambiente en nuestro país, pero simplemente se la está jerarquizando por lo menos en este primer paso con mucho menos potestades de las que son ambientales, simplemente con las del el actual Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, pero creíamos que era el momento para que este nuevo ministerio también tenga potestades ambientales, competencias que están en el Ministerio de Ganadería, como puede ser todo el control de agrotóxicos, la división bosque, la protección del bosque nativo, recursos hidrobiológicos y otros tantos que tiene el Ministerio de Ganadería y que hoy justamente son los temas que más entran en conflicto con un ministerio que tiene como prioridad la producción, por lo cual estamos trabajando un poco con eso, hablando con representantes para tratar de que la creación de este nuevo ministerio también incorpore otros temas que creemos que son fundamentales. No quita que lo puedan hacer después, pero me parece que el momento es ahora y por eso estamos luchando en eso. Con respecto a las áreas protegidas, imagino todos saben ahora por la prensa que se hizo, pero se agregaron dos artículos que modifican la ley de áreas protegidas y bueno, la primera versión exigía un consentimiento del propietario para que un área ingresara al SNAP. La última versión que está en el cuerpo de la OILUC que ya incluso se está votando en el Senado, en la comisión, por lo menos en primera instancia, en el día de hoy. Esta última versión quita el consentimiento del propietario, pero igual hay un cambio fuerte para las áreas protegidas de nuestro país, porque las antepone, las deja un nivel por debajo de lo que es el ordenamiento territorial, y a su vez dicen que las mismas deben ser declaradas en acuerdo con los gobiernos departamentales. También en esto, junto con otras organizaciones, como fue la Asociación de Guardaparques, y en esto están todas las organizaciones ambientales, podría decir, de acuerdo. Creemos que esto es un retroceso para lo que es la actual ley de áreas protegidas y sobre todo en Uruguay, que Uruguay es fuerte decirlo, pero es el país último en Sudamérica en protección de su territorio, con solo un 1%, muy lejos de los países vecinos y del resto y de los peores a nivel mundial. Entonces, esto va a ser un impedimento más para que Uruguay ya no sea el relegado de la carrera y la corre de atrás, sino que directamente creo que vamos a abandonar la carrera. Así que bueno, también estamos trabajando en eso. Estos son todos temas ajenos a los partidos políticos, porque por suerte hemos visto opiniones incluso dentro de los representantes de la coalición, que están varios un poco en desacuerdo. Así que bueno, ojalá que esta lucha continúe y podamos tener un mejor Ministerio de Ambiente, que va a ser realmente algo muy bueno para el país, y también que se eliminen estos artículos y, bueno, las áreas protegidas realmente si tienen una modificación sea por el contrario, ¿no? Para tratar de acelerar y dejar de ser los últimos en esta carrera. Dicho esto, le doy paso a Álvaro. Muchas gracias. Bárbaro. Bueno, Bueno, hola a todos. Mi nombre es Álvaro Laborda. Yo soy biólogo, trabajo en la
la Facultad de Ciencias, en la sección entomología. Y les voy a hablar el día de hoy, siguiendo este ciclo de charlas, conociendo un poco nuestros artrópodos, les voy a hablar de las arañas. Primero que nada, quería darle las gracias a Mauricio y a la gente de Coendú por invitarme a este ciclo de charlas y también por organizarlo. Realmente es algo que me parece que es muy necesario, la divulgación de la ciencia, de nuestra fauna, quizás darle lugar a la gente que desde hace tiempo está estudiando nuestra fauna, y también ni que hablar, agradecer a Coendú por su labor de protección de la fauna nativa, ¿no? Por realmente estar siempre al pie del cañón. Bueno, entonces empiezo a hablarle un poco para meternos en tema de las arañas. La primera pregunta podría ser algo bien básico: ¿qué son las arañas, ¿no? Quizás para definir qué entendemos por lo que es una araña, ¿no? Entonces, seguramente todos tienen una idea, un concepto de lo que son estos animales en su cabeza, pero vamos a quizás dar algunos lineamientos generales. Desde el punto de vista de la biología, las arañas se engloban dentro de los artrópodos, que vamos a hablar en este ciclo de charlas, en un orden que es el orden Arañae. Digamos, esta es como la subdivisión dentro de los artrópodos en el que se encuentran las arañas. Y este grupo presenta algunas características que se denominan diagnósticas, es decir, son características que presentan estos organismos, estos animales, que le dan una identidad, permiten que se agrupen compartiendo esas características muchas especies, y también que se diferencian del resto. Esto obviamente corresponde con una proximidad evolutiva, un cierto parentesco, es decir, que comparten características porque comparten también una historia evolutiva. Algunas de estas características son, por ejemplo, la ausencia de la segmentación abdominal. El abdomen, esa segunda parte del cuerpo, a diferencia de otros artrópodos, no presenta segmentos, no presenta placas definidas, sino que es como una región de tegumento continuo. Otra característica que vamos a ver más en detalle, que define mucho a las arañas, es presentar hileras, que son unos apéndices especiales, que tienen glándulas de seda asociadas. La seda de la araña es la tela, con lo que tejen sus telas, con lo que envuelve las presas, y otro montón de cosas que vamos a ver. Entonces, esto es otra de las características que comparten todas las arañas. También algo que comparten es tener quelíceros con glándulas de veneno asociados. Hay otros animales, otros arácnidos que tienen quelíceros, pero solo en el caso de las arañas, estos apéndices tienen glándulas de veneno asociadas, y eso también es algo de conocimiento popular, ¿no? Las arañas tienen veneno. Otra característica quizás no tan conocida, pero que sí define muy bien a las arañas, es que el palpo, ahora vamos a ver, es el segundo par de apéndices que aparece en el cuerpo, se modifica de manera importante en un órgano sexual, en un órgano que tiene la función de transferir el esperma. Eso también lo vamos a ver, y que es algo bastante llamativo y típico de las arañas. Entonces, esta es como el primer lineamiento para definir, desde el punto de vista biológico, qué es este grupo. Estos animales también tienen un plan general del cuerpo, lo vamos a ver muy resumidamente, es decir, cómo se dispone el cuerpo de estos animales. Primero se dispone en dos grandes partes el cuerpo, en un prosoma, o también llamado cefalotórax, y un abdomen, o también llamado opistosoma. Estas dos partes del cuerpo, como se ve ahí en el esquema, están unidas por un estrechamiento que se denomina pedicelo, que es como una especie de cintura. A su vez, las arañas, además de estas dos regiones del cuerpo bien definidas, presentan quelíceros, pedipalpos. Ven ahí que empiezan los quelíceros, están más hacia adelante, son los que tienen las glándulas de veneno. En segundo término aparecen los pedipalpos, que son como unas patas más pequeñas, más cortitas, que les sirven para manipular la comida y para otras cosas. Y luego vienen 4 pares de patas locomotoras. Todas las patas y todos los apéndices salen del prosoma. El opistosoma no tiene más apéndices que las hileras, que son como esas colitas que ven hacia el final del cuerpo. Esos son como si fueran unas pequeñas patas, pero muy modificadas, que es donde tienen las glándulas de la seda. Entonces, esto es un plan general, que ustedes van a ver que en otros artrópodos es distinto, va cambiando las zonas del cuerpo, el número de apéndices, si son segmentadas o no las zonas, pero este es el plan general que comparten todas las arañas. Va como un poco de introducción, porque por ahí vamos a hablar de quelíceros, pedipalpos, hileras, y es para que ya tengan una idea de dónde están más o menos en el cuerpo del animal. Bien,
A su vez, las arañas, este orden, se divide en dos categorías, se subdivide. La biología tiene mucho esto de categorías anidadas, que se van subdividiendo unas dentro de otras para tener un ordenamiento de toda la diversidad. Y en este caso existe una subdivisión que tiene que ver con los quelíceros. Cuando los quelíceros articulan de manera paralela, estamos ante el grupo de las megalomorfas. Como ven, están articulando de esta manera, paralelos. Cuando los quelíceros articulan enfrentados, como en la segunda imagen, como una pinza, estamos ante el infraorden Araneomorphae. Entonces, estos dos grupos que se diferencian por este cambio en la articulación, en el movimiento de los quelíceros, también se corresponden con otras características y con una historia evolutiva en común, y lo podríamos ver quizás más groseramente, como que las megalomorfas son las arañas pollito y otros grupos de arañas grandes, y que son, digamos, minoritarias en cuanto a las especies, pero sí son importantes en los ambientes, y después un gran volumen de especies, la mayoría de las arañas, que son las arañomorfas, todas las arañas tejedoras, las arañas más pequeñas, las arañas que generalmente podemos encontrar en nuestra casa o en el campo, pertenecen a ese otro grupo de las arañomorfas. Esto también para darle una idea muy general de cómo se clasifican estos animales. Y quizás vamos a estar hablando también por ahí de lo que es una megalomorfa o una arañomorfa, haciendo mención en algunas especies. Bien, esto como para hacer una introducción general a la clasificación, y ahora hablar de un aspecto que es muy importante en las arañas y en general en los artrópodos, que son enormemente diversos. Existe una diversidad enorme, no solo en la cantidad de especies, sino en las formas, en las adaptaciones, en los ambientes a los que viven. Son realmente un grupo enormemente exitoso en cuanto a colonización de ambientes y de especiación. Este diagrama, este mandala, un poco intenta representar cómo estarían, cuál es la representación de ciertos grupos de animales en la diversidad en la Tierra. Como ven, hay una enorme cantidad de hormigas, toda la vuelta y por entre medio, lo que está simbolizando la abrumadora mayoría de especies de insectos. Esos serían todos los insectos. Son los número uno, sin duda, de la diversidad de la vida. Pero las arañas están por ahí abajo también, como en una parte ahí más en la zona de abajo, que son unos cuantos individuos también, es decir, que está representando que las arañas también forman una parte importante de la diversidad de los animales en la Tierra. De hecho, se encuentra en el top 10, digamos. En los primeros 5 seguros son grupos de insectos, pero ya si ampliamos el top a los 10 órdenes más diversos, las arañas entran por ahí en el 7, 8. Entonces realmente es un grupo enormemente diverso. Para que tengan una idea de los números generales, actualmente se conocen más de 48.000 especies de arañas. Es decir, que realmente es un grupo tremendamente diverso y también uno de los grupos en los que se descubren más especies nuevas por año. Se describen o descubren unas 600 especies nuevas de arañas por año. Estas especies son especies que ya están, pero como se va ampliando el conocimiento, el descubrimiento o el relevamiento de algunas zonas poco conocidas, se van descubriendo especies nuevas. Entonces realmente otra característica de las arañas es que son muy diversas. Para que vean, les voy a estar mostrando fotos, la enorme mayoría son de especies nativas, de especies que tenemos aquí en Uruguay, como esta, Murumbikia gallianoae, que es una araña saltadora que tiene ese color en el abdomen azul metalizado tan llamativo, y es un poco para mostrarles en fotos esta diversidad realmente de formas, de especies, de colores que tienen las arañas, simplemente haciendo un paneo de algunas especies de nuestra fauna nativa. Entonces, como ven, esta especie es muy típica de la zona del litoral, de los palmares, vive ahí en las palmeras, es una araña muy, muy particular con ese color tan llamativo. Esta, por ejemplo, Actinosoma pentacanthum, ven ese color, esas espinas, esa forma del cuerpo muy, muy exótica, muy atípica, pero es una araña que podemos encontrar aquí en Uruguay. Es para mostrarles un poco esta enorme diversidad que tienen estos animales, ¿no? Otra araña saltadora, Drusia flavostriata. Los nombres no son muy sencillos, ¿no? Esto también es una araña saltadora, ven ese colorido, son animales que tienen técnicas de captura de presas muy llamativas, que lo vamos a ver. Gasteracantha cancriformis, también con una forma del cuerpo muy particular y con una cutícula muy, muy robusta. Quizás algunas de estas especies las hayan visto en el campo, las hayan visto por fotos, son animales que podemos encontrar aquí en Uruguay. Actinopus longipalpis, ven ese color negro tan llamativo, con la punta de las patas rojas,
son unos animales también que viven en cuevas con tapa, tienen un comportamiento bastante llamativo. Alpaida alatro, esto es una araña tejedora, una araña que recibimos muchas consultas cuando aparecen estos animales en los meses estivales, porque los colores, digamos, de este animal llaman la atención y siempre las personas se preguntan si no es venenosa. Nos consultan porque apareció una araña con estos colores, son colores muchas veces el amarillo, el naranja, que se asocian con animales venenosos, y nos consultan mucho, pero esto es una araña que es inofensiva. Si bien tiene esa apariencia un poco intimidante, es totalmente inofensiva. Micratena furba, otra también con ese abdomen, con esas espinas, esa forma del cuerpo tan atípica. Ven que, si bien respeta ese plan general que yo les mostraba, las formas del cuerpo pueden ir variando dependiendo de las especies. Monapia buenoana, ven con esa forma tan aplanada, vive en las matas de herbáceas, tan alargada, con esas espinas fuertes en las patas, que le sirven para atrapar a las presas también. Son algunas especies también que se salen un poco de lo típico. Parawixia audax, una especie súper común en nuestra fauna, una de las tejedoras más comunes de encontrar en los montes nativos, un animal muy policromático, puede presentar a veces esa coloración que recuerda como a los tonos de los musgos o de los líquenes, pero también puede ser de colores más oscuros, más claros, marrones, diferentes tonalidades. Es una especie muy policromática que se va, digamos, con ese policromatismo, tiene un mayor abanico para adaptarse a los ambientes donde vive, ¿no? Para camuflarse, para pasar desapercibida. Micratena spitzi, ven también esa forma alargada, una forma que a veces nos resulta difícil de entender, con esas proyecciones del abdomen, y todos estos animales son de nuestra fauna nativa, ¿no? A pesar de que parezcan muy exóticos. Bien, y ya para entrar un poco más en cuestiones más descriptivas de estos animales, o de características más de su biología, podemos pasar a detallar algunos aspectos que caracterizaban, de esos aspectos que les contaba al principio, que caracterizaban a las arañas. A partir de eso empezar a hilar algunos puntos en la charla. Esta es una fotografía de Dysdera crocata, una especie que es introducida, que está presente en nuestro país, se ha adaptado muy bien a los ambientes antrópicos y se alimenta de los bichos bolita, de los bichos de la humedad. Y por eso presenta esos quelíceros tan grandes. Ven que tiene unos quelíceros enormes, que están como cruzados con una uña grande. Estos quelíceros grandes los utiliza para matar a los bichos bolita, que están como blindados, ¿no? Que tienen una cutícula muy, muy resistente. Y esa es una de las características que hablamos de estos animales, ¿no? Tener los quelíceros con glándulas de veneno asociadas. Los quelíceros en las arañas son siempre esa forma, como con esa forma de diente o de uña inoculadora. Es una uña que es hueca por dentro y que conecta con una glándula de veneno. Es decir, que estos animales, su picadura es venenosa, su mordedura es venenosa. Esto lo podemos ver en algunas especies de nuestra fauna nativa, como Acanthoscurria suina, es una araña pollito, una megalomorfa, que tiene un despliegue defensivo bien claro, que es levantando las patas delanteras y abriendo los quelíceros. Incluso ahí en la foto se puede ver una gota de veneno saliendo del quelícero. Es un despliegue realmente ostentoso, realmente muestra el potencial que tiene, y es evidentemente para disuadir a algún posible depredador que la pueda atacar, ¿no? Realmente está mostrando que se puede defender eficientemente. Estas son unas de las especies de arañas que vemos cruzar la carretera en esos meses de febrero, marzo, cuando el clima está pesado. Esta es una de las arañas que viven en los pastizales de nuestro país, y esos animales que vemos cruzando la carretera son los machos, que salen a buscar hembras y aprovechan el clima cuando está húmedo por unas cuestiones físicas de que transmiten las vibraciones mejor el suelo, y es como se comunican. Entonces salen los machos masivamente, y presentan ese despliegue, muestran los quelíceros y exhibiendo incluso gotas de veneno en los quelíceros. Es decir que vemos que los quelíceros tienen una función que vamos a ver, que es para capturar sus presas, para alimentarse, pero también cumplen un rol defensivo. Y como les decía, en el tema de la captura de las presas, los quelíceros son esenciales. La principal función del veneno es matar o paralizar a la presa, y de esta manera hacer más fácil la caza.
las arañas son todas depredadoras de presas vivas, son cazadoras, y pensemos que siempre la caza, la alimentación, es un balance energético. Entonces, si las arañas tuvieran que hacer un esfuerzo demasiado grande para reducir, para cazar, matar una presa, y ese esfuerzo gastara mucha energía, más de la que les va a retribuir la presa, no tendría sentido. Entonces el veneno es como una estrategia para con menos esfuerzo, menos fuerza física quizás, poder someter, poder matar una presa. Entonces de esta manera es como una herramienta, una adaptación que tienen estos animales para ser más eficientes como cazadores. Y en este punto quizás podamos dividir a las arañas en dos grupos muy grandes, muy groseros. Las que cazan más activamente, que no construyen telas o trampas para cazar, sino que andan deambulando por el suelo, por la vegetación, capturando presas, son más cazadoras activas, como esa de la foto. Ven, hay un saltícido, una araña que presenta ojos grandes, caza por visión, es cazadora activa de la vegetación, y ahí se está comiendo una pequeña mosquita que capturó en la vegetación. Del otro lado tenemos una araña tejedora, una teridide, y como ven ahí está capturando un bichito de la humedad, y lo capturó gracias a su tela, es decir, estas arañas utilizan la tela como medio también de caza. Terminan obviamente mordiendo a la presa y inoculándole veneno para matarla, pero presentan esa otra estrategia que es cazar mediante una tela. Entonces esos dos grupos como muy grandes, muy groseros, quizás las que no utilizan telas para cazar y las que sí. Bien, entonces por ejemplo, dentro de las arañas que son cazadoras activas, hay algunos grupos muy grandes, es decir, familias enteras, que presentan este tipo de alimentación, este tipo de estrategia de caza. Por ejemplo, las arañas lobo, en este caso un ejemplo es esta especie Alocosa senex, es una araña que vive en la playa, es una araña que no construye telas y que es caminadora de la arena, va caminando por la duna, por la playa, buscando activamente presas. Cuando encuentra una presa, la ataca, la muerde, la mata y se alimenta de ella. Como ven ahí, este ejemplar acaba de matar una tijereta, de esas que también se encuentran en la playa, para alimentarse de ella, ¿no? En este caso el veneno, como ven, es una presa bastante grande, potencialmente peligrosa incluso. El veneno le está jugando, es una herramienta muy valiosa para este animal porque le permite capturar también quizás una presa más grande, una presa peligrosa, que por ser grande también va a retribuir en buena cantidad de energía, ¿no? Perdón, disculpen que... Bien. Entonces, como les decía, el veneno puede ser una buena estrategia para reducir una presa grande, pero también lo son las telas. Las telas, que son netamente una red para capturar insectos voladores, es básicamente para lo que las arañas lo utilizan, y sobre todo esas telas típicas que se ven, que se denominan telas orbiculares, como esa que ven en la foto, esa tela como en espiral. Eso es una red que busca capturar animales que pasen por ahí volando. Obviamente le trae ventajas a la araña, amplía su radio de acción, le permite ser un medio de captura pasivo, es decir, la araña no tiene que gastar energía y las presas por sí mismas van a pasar volando por ahí, van a quedar enredadas. Pero también, como el veneno, le permite capturar presas más grandes, porque las presas al quedar enredadas, por más que sean, como en ese caso, un coleóptero, un cascarudo fuerte que puede romper la tela si tiene algún punto de apoyo, si queda suspendido en la tela sin ningún punto de donde agarrarse, probablemente la araña lo pueda manipular, envolver, morder y matar y alimentarse de él sin mayor problema. Entonces la tela realmente es como una estrategia o una adquisición evolutiva muy importante en las arañas que le ha dado mucho éxito en el ambiente, ¿no? Como cazadoras. Bien, y este punto, ya hablando de la tela, lo utilizo para engancharlo con lo siguiente. Otra característica que, si se acuerdan del principio, veíamos que es típica de las arañas, que les da, digamos, identidad, que es tener hileras, y a su vez hileras con glándulas de seda asociadas. Ahí ven una foto de una araña en una vista ventral, eso que presenta hacia el final del cuerpo como unas pequeñas patitas, son las hileras. Son apéndices modificados, derivan de algo parecido a lo que son las patas, son apéndices, pero que se modifican para cumplir una función que no es caminar, no es manipular el alimento o lo que fuera, sino producir seda. Si nosotros hiciéramos como una ampliación de esa estructura, veríamos a su vez que estos apéndices presentan como un montón de pelitos, de proyecciones hacia el final,
y esas son las salidas de las glándulas. Ahí es por donde sale la seda, que dentro del animal se encuentra como en un formato de un líquido, y cuando el animal lo estira y entra en contacto con el aire, se solidifica y queda con esa forma de hilo. Entonces esta secreción de este animal sale por esos pelitos terminales de las hileras, y es así como va produciendo la seda. Las arañas presentan varios tipos de estos pelos, de estas glándulas, y cada uno produce seda con diferentes características, de diferente grosor. Algunas tienen asociado un líquido que es pegajoso, y es la que utilizan, por ejemplo, las arañas que tejen esas telas orbiculares, para que las presas queden pegadas en la telaraña. Entonces, como ven, esto es una característica también típica de las arañas, tener las hileras y las hileras con glándulas de seda asociadas, es decir, las arañas producen seda. Por ejemplo, en esta migalomorfa, en esta araña pollito nativa, que es Plesiopelma longiternale, ven ahí como presente el abdomen levantado y hacia el final del cuerpo esas dos como colitas, esas son las hileras, que en estas arañas tienen como esa apariencia como bien como de pequeñas patas, y no sé si llegan a ver en la foto, pero hay como unos filamentos que salen hacia atrás. Esa es la seda que va secretando el animal. ¿Para qué utilizan la seda las arañas? Bueno, para un montón de cosas. Ahí ven otra imagen, un zoom más cercano. Ven como en esta araña presenta las hileras más cortitas, como apéndices más cortos, y ven como están saliendo muchos hilos de seda, muchas de estas fibras, porque como veían todas las terminaciones, como todos esos pelitos terminales, en cada una de esas terminaciones se produce un hilo muy fino. Y la unión de varios de esos hilos es la que puede dar lugar a un hilo más grueso. Entonces la araña de esta manera va manipulando y tejiendo los hilos de la manera, de la resistencia y del tamaño que quiere según las partes de la tela o para qué necesite la seda. Por ejemplo, hay muchos animales que utilizan la seda para construir refugios. Las arañas saltadoras, esa otra especie de arriba que es Queiracantium, plegan las hojas de los árboles y las pegan con seda para construir como una especie de capullo, como un refugio cerrado, donde pasan las horas del día que no están activas. Por ejemplo, las arañas, la de arriba es nocturna, pasa las horas del día en ese refugio en las hojas, la de abajo es una araña diurna, pasa la noche en ese refugio. Digamos, de alguna manera, la seda le da una protección contra agentes externos, ya sea otros animales que quieran alimentarse de ella, también es un aislamiento contra el clima, ¿no? Digamos, es como una tela que aísla contra el viento, evita la pérdida de humedad, aísla algo de la temperatura. En ese sentido, las arañas lo utilizan y es muy útil para estos animales, ¿no? Para su supervivencia. Hay otro uso de la tela, que es quizás de los menos conocidos, es para un comportamiento que presentan las arañas, algunas especies, que se denomina ballooning, es un término en inglés porque no hay un sustituto mejor en español, pero sería algo así como viajar en globo, como viajar pasivamente. Lo que hacen estos animales es subir a una planta, a un poste de alambrado, lo que fuera, una de esas días que hay un poco de brisa, y empezar a secretar un hilo de seda, como ven ahí en la foto. Ese hilo de seda lo va llevando el viento, y en algún momento es tanto el arrastre de ese hilo que le permite a la araña suspenderse, digamos, soltarse de su soporte y salir volando junto con ese hilo que lo va llevando la brisa. Y de esta manera las arañas se dispersan. De esta manera pueden viajar cientos de kilómetros y moverse de un lado a otro. Es una dispersión pasiva. Ellas no eligen a dónde ir porque dependen del viento, pero es una manera de desplazarse mucho que por sus propios medios, es decir, caminando, de otra manera no podrían hacerlo. Y de esta manera pueden dispersarse, moverse a otros lugares, evitar la competencia si hay muchas arañas de su misma especie en el mismo lugar, irse hacia otros lugares. Esto es lo que a veces se denomina baba del diablo en el campo, y a veces se ven en los alambrados, como ahí muestra la foto, muchos hilos de intentos de arañas que van tratando de hacer esto, y el hilo se engancha y queda por ahí, y lo cortan y empiezan otro, y así van quedando muchos de estos hilos en los alambrados, y a veces se ve en las tardes de primavera, cuando hay un poco de brisa, a veces se ve ese fenómeno. Y son arañas que están tratando de dispersarse, de moverse. Ahí ven, por ejemplo, muchos juveniles de araña lobo, de una especie que se llama Diaponte uruguayensis, que llenaron toda una zona de pasto de tela con esos hilos, ¿no? También las arañas cuando van moviéndose a veces dejan hilos de seda como hilos de seguridad por si se caen o para tener
rastros de por dónde estuvieron. Entonces también todo eso hizo que se viera esta imagen, ¿no? Todo cubierto como de hilos de seda. Otro uso que tiene la seda es el de proteger sus huevos, la puesta. Las arañas ponen huevos, se reproducen por huevos, y lo que hacen estos animales es construir como un estuche, como un capullo de seda, que es eso que está protegiendo esta araña, donde colocan todos sus huevos y presentan un cuidado maternal. En este caso, Polyboetes pythagoricus construye esta tela, es como un disco de seda, coloca ahí sus huevos y luego los cubre. Y forma como esta bolsa, que es denominada oteca, donde los huevos se van desarrollando. La araña tiene un cuidado maternal, como les decía, se queda así sobre la oteca, protegiéndola, cuidándola, moviéndola si es necesario, hasta que eclosionan los juveniles. Pasan un tiempo con la madre y luego se dispersan, se van por su cuenta. Pero es uno de los usos y casi todas las arañas construyen estas otecas que tienen la función de aglomerar, de hacer más manejable la puesta, pero también de protegerla de agentes externos, de posibles parasitoides, del clima, de la pérdida de humedad, etc. Y por supuesto, el uso estrella, digamos, lo que más conocemos de las telas de arañas, son este tipo de estructuras, ¿no? De construcciones, las telas, y más que nada las telas orbiculares. En este caso es una especie muy típica de nuestros pastizales, la Ariña vivittata, y como ven construye esa tela orbicular que parece perfecta, ¿no? Una tela muy bien construida, una tela que tiene la función de aumentar la superficie de captura, reduciendo lo mínimo posible el gasto de material, porque no olviden que la tela de araña es un compuesto proteico que le insume un gran costo energético a la araña. Entonces, de alguna manera, optimiza de esta manera, con esta red también dispuesta, optimiza el gasto de material con una red amplia y bien eficiente. Y estas es las típicas imágenes, también de mañana, cuando se empieza a levantar el rocío, quedan todas estas telitas llenas de gotitas de agua, también las hace muy visibles en el campo, es una típica imagen de nuestros campos. Hay otras arañas, como esta, Cuculcani hibernalis, que es, por ejemplo, en Paysandú hay muchísimas, es en el litoral, en Salto, en Artigas, es bien típica de esa zona litoral. Construye este tipo de telas que no tienen esa forma tan perfecta, ¿no? Si son como telas más desorganizadas, con hilos que no son tan finos, con hilos con una consistencia como más algodonosa, pero son arañas que se adaptan a otro tipo de ambientes, a otro tipo de presas que pueden haber en ese lugar, y esta tela, si bien no es como la anterior, es igualmente eficiente, pero en otro contexto, ¿no? En este caso, estas arañas buscan capturar más animales caminadores, cucarachas, pececillos de plata, ese tipo de animales, o coleópteros, y construyen ese tipo de seda más como algodonosa y pegada al sustrato. Hay otro tipo de telas, como por ejemplo esta Mesa Bolívar charrúa, es una araña nativa que es pariente de la Pholcus phalangioides, la que tenemos en nuestra casa, es araña de patas largas. Esta es una especie de la misma familia, pero nativa, y construye un tipo de tela también que parece como muy desorganizada, no tiene típica forma espiral, pero si uno la ve un poco más de lejos, tiene como una estructura, es como una semiesfera, sobre la cual en el medio de ella la araña se coloca ahí suspendida, y busca capturar algunos animales que no los insectos voladores que van en un plano vertical, horizontal, perdón, sino los que van en un plano vertical. Esa tela más tipo sábana, más horizontal, busca agarrar los animales que pueden estar saltando, moviéndose en un plano vertical. Entonces, de alguna manera, como que es una tela adaptada a otro tipo de ambientes o otro tipo de presas. Así como ven también, las telas de arañas tienen una gran diversidad en sí misma, de formas y de funciones. Volviendo a las telas orbiculares, en nuestro país tenemos algunas especies que son de las tejedoras más grandes, de las arañas más grandes y de las que construyen las telas orbiculares más grandes, como es el caso de Nephila clavipes, una araña también como muy asociada a los bosques del río Uruguay, al litoral de nuestro país. Quizás alguno la haya visto en los montes parques también, construye unas telas grandes, de hilos dorados, la tela es de un color amarillo y brilla con el sol. Otra del mismo género, Nephila sexpuntata, como ven un poco ahí en la foto se puede ver ese hilo más grueso que tiene bien como un brillo dorado, realmente parece como un hilo de oro. Estas son arañas bastante grandes, construyen unas telas que podrán tener 50, 60 centímetros de diámetro,
y son realmente grandes depredadoras de insectos, ¿no? Capturan muchos insectos en estas telas. Bien, otro uso de la tela que está muy asociado a la construcción y a la captura de presas es envolver las presas. Es como una estrategia que tienen las arañas, además de la mordedura venenosa. Esto lo alternan, a veces hacen una cosa u otra, a veces las dos. Cuando cae una presa en su tela, van rápidamente hacia la presa y en general lo que hacen primero es envolverla en seda. La tratan de inmovilizar más todavía, como convertirla como en una momia. Y muchas veces luego le aplican la mordedura venenosa para como terminar de eliminar y de que muera esa presa y deje de luchar y romper la tela. Entonces esto es muy común en los animales ve que está sacando como una gran cantidad de hilos de sus hileras y está haciendo como una venda para envolver a las presas. Esto tiene también la función no solo de inmovilizar a la presa y realmente capturarla, sino también de conservarla, porque como les decía, la tela, como veíamos en nuestros casos, es algo que protege de agentes externos, de posibles parásitos, depredadores o lo que fuera, pérdida de humedad que puede arruinar la presa, y la utilizan de alguna manera también como para mantener esa presa viable y comestible por más tiempo. Entonces, como ven, las telas tienen múltiples usos. Es muy común, por ejemplo, ver esta especie. La anterior que veíamos es Archaeopteryx fasciata. También se puede encontrar en los pastizales o en los campos naturales de Uruguay. Esta otra es más común, la podemos encontrar incluso en nuestros jardines, es Archaeopteryx argentata. Y es común ver esta escena, la araña en la tela con una presa así, onda momia, toda envuelta, alimentándose de ella. Es algo bien típico. A veces alimentándose de ella y con 2 o 3 presas más envueltas ahí suspendidas en la tela, como una especie de despensa, ¿no? Entonces realmente la tela también le permite esto a las arañas, capturar más presas de las que se pueden alimentar en el momento y tener como un superávit de alimentación que siempre obviamente desde el punto de vista de la supervivencia es bueno. Hay otros ejemplos más extremos con el uso de la tela para la captura de presas. Esto es una araña que se puede encontrar en los bosques más conservados de nuestro país, por ejemplo, en los bosques de las islas del río Uruguay, o en la zona más del norte, donde hay bosques, digamos, más cerca por encima de la represa de Salto Grande, que los bosques están un poco más conservados, en Rincón de Franquilla, toda esa zona. Encontramos esta especie que es Deinopis amica, que deriva de linajes de arañas constructoras de telas orbiculares, pero que ha llevado un poco más allá este tipo de telas, hace como una reducción de la tela orbicular, una versión reducida, y la coloca entre las patas. Y lo que hace este animal es, durante la noche, quedarse mirando una rama, una hoja, lo que fuera, un lugar donde puede pasar alguna potencial presa, se queda mirando ese lugar con la tela entre las patas, y cuando pasa una presa por ahí, se la tira encima para capturarla. Algo así, como se ve ahí en el GIF. Ven que ahí abajo hay un grillo, la araña tiene la tela suspendida en las patas, y cuando el animal se está moviendo para abajo, se la tira arriba. Es como que lleva lo de la tela, pero, o sea, utiliza la tela, pero la utiliza de una manera activa. Sería como una cazadora activa que viene de un linaje de tejedoras y que ha modificado su tipo de tela para capturar sus presas con la tela, pero de una manera activa. No espera que las presas vengan hacia la tela, sino que directamente le tira la tela arriba. Esto es un comportamiento muy interesante, muy llamativo, y lo presentan arañas que tenemos en nuestro país, ¿no? Están en otras partes del mundo, pero tenemos la suerte de tener representantes de ese grupo aquí en Uruguay. Bien. A ver, voy a mirar un poco el chat. Claro, una especie de Spider-Man, ¿no? Está tirando la tela, sí, realmente. Mesa Bolívar charrúa, así que le pusimos bueno, por los charrúas, ¿no? Eso es lo bueno de a veces encontrar alguna especie nueva que se puede, al nombrarla, homenajear algo, ¿no? Que uno quiere. Bien, entonces, otro punto, como recuerdan que veíamos que caracteriza a las arañas, es algo que no era tan intuitivo, quizás no tan conocido, que es que los pedipalpos en los machos se modifican en forma de un órgano copulador. Acá, por ejemplo, tenemos una especie que es Eusetia flava. El ejemplar de arriba es una hembra y el ejemplar de abajo es un macho. Ven que tienen los quelíceros en el medio, ahí como más cortitos, no sé si acá va en el mouse, y
Estos serían los pedipalpos, que ven que son como una pata, pero más corta. En las hembras tienen forma de apéndice, como de pata, una forma bastante parecida, y le ayudan a manipular a las presas, a acicalarse, etc. Pero en los machos adultos ocurre como una transformación y esta estructura se modifica, cambia, se complejiza, y tiene la función de almacenar y transferir esperma, es decir, se convierte en una estructura sexual secundaria, porque aparece secundariamente y no está directamente asociado con los genitales, con los testículos, digamos, con las gónadas. En esa ampliación vienen los pedipalpos en una hembra, como en forma de pata, y en los machos, sobre todo la punta, se modifica en esta estructura, que ven que es mucho más compleja, ya no terminan como infinita como una pata, sino que aparecen apófisis, estructuras complejas, y todo esto tiene que ver con lo que les decía, con ser una estructura que tiene una correspondencia con otra característica de la hembra, y le permite transferir el esperma, es decir, se convierte como en una estructura que sexual, digamos, pero como le decía, secundaria. Y esto nos sirve un poco para pasar algunas características ya más comportamentales o de historia natural de estos animales que son bastante características. Las arañas presentan muchas veces comportamientos de cortejo bastante complejos. Y esto tiene que ver con que son depredadores y en general animales solitarios. Es decir, que muchas veces son animales agresivos, animales que su primera reacción al encontrarse con otro individuo es atacarlo, porque son depredadores. Y lo que ocurre es que esto como que complejiza un poco el encuentro entre los sexos, porque de alguna manera tienen que mitigar un poco este comportamiento agresivo, y una de las maneras en que lo hacen es mediante señalización bien clara, es decir, los machos tienen un comportamiento que le indica a las hembras de manera bien clara de que se tratan de un miembro de su misma especie y de cuáles son sus intenciones, es decir, deja bien claro que no son una potencial presa. Entonces, de esta manera las arañas presentan comportamientos muy llamativos, que tienen que ver con diversos canales de comunicación, con movimiento, con canales químicos, con canales visuales, con los que se comunican de manera efectiva durante el cortejo. Por ejemplo, ahí en el caso de lo que vemos abajo son arañas pollito, donde el macho en general es un poco más chico que la hembra, donde el macho es el que sale a buscar a las hembras, es el sexo móvil. Recuerdan que les contaba de Cantoscurria suina, cuando vemos esos días de febrero, marzo, esos días pesados que salen las arañas a cruzar la carretera, esos son machos, que salen a buscar a las hembras. Las hembras se quedan en las praderas, en sus cuevas sedentarias, y los machos salen activamente a buscar, a cortejar, y esperando obtener alguna cópula con alguna de esas hembras, es buscar reproducirse. En estas fotos vemos ahí los machos, estos se acercan moviendo las patas, haciendo señales contra el piso, señales sísmicas, señales a veces químicas, liberan feromonas que le indican a la hembra por una señal química de que se trata de un macho, es decir, que tienen varios canales de comunicación para el cortejo. Y esto es particularmente importante en algunas arañas que tienen un dimorfismo sexual muy marcado, como es el caso de esta que ya veíamos, Argiopa argentata, una araña tejedora, donde la diferencia de tamaño entre el macho y la hembra es enorme. Ahí ven, el chiquito que está abajo es el macho y esa grandota de arriba es la hembra. Y en este caso realmente la hembra sin ningún tipo de problema puede matar y comerse al macho. Y por eso es que en este caso estas arañas tienen feromonas, tienen comportamientos muy estereotipados de vibración de la tela, de comunicación en ese canal, que hacen que el macho transmita una señal bien clara y le indique a la hembra de que no se trata de una presa, porque como pueden imaginarse, el macho está regalado, ¿no? Con ese tamaño, realmente, si la hembra no le convence el cortejo y decide comerlo, que a veces sucede, puede hacerlo sin ningún problema. En otras arañas existe también este dimorfismo sexual tan marcado. En esta Picadus rubripes, una araña que hemos encontrado en Cerro Largo, en el norte de nuestro país, como ven ahí también, el macho es diminuto en comparación con la hembra. Es tan pequeño que cuando encuentra una hembra tiene muy pocas probabilidades de encontrar otra. Entonces lo que hace es se queda viviendo literalmente arriba de la hembra. Como ven está ahí, vive en ese lugar esperando a que la hembra se disponga para copular. Pero como sabe que sus chances de encontrar otra hembra son muy bajas, el animal no sabe esto, digamos, pero se lo digo de esta manera, como las chances son tan bajas, realmente cuando encuentra una hembra,
se queda ahí, viviendo arriba, cerca, acoso, espera copular y bueno, es como su chance de reproducción. Es un comportamiento también, una cuestión biológica muy llamativa, pero que se puede encontrar en las arañas, ¿no? A ver qué me decían en el chat. Epicadus, cómico y tierno, sí, es increíble, ¿no? Que se quede ahí viviendo arriba. Bien. Bueno, este es otro caso también llamativo de cierto dimorfismo sexual, cierta diferencia, pero en este caso es la coloración. Y es muy particular. A veces pasa en algunos animales que a veces uno de los sexos es colorido, a veces pasa que es el macho, que es el que hace despliegues comportamentales, de cortejo, lo que fuera como en las aves del paraíso y eso. Y en algunas arañas pasa eso también, a veces los machos son muy coloridos y hacen esos despliegues comportamentales, visuales, de exhibición, y las hembras presentan colores opacos. Pero en esta araña saltadora que tenemos en nuestro país, Fiale ruburifoliata, pasa algo interesante que no tenemos mucha idea por qué. Los machos son coloridos, es ese de arriba a la izquierda, ven que presenta ese color rojo, blanco, negro, pero son todos iguales. Y sin embargo las hembras también son coloridas, pero son como muy policromáticas. Las otras tres imágenes que hay, ven esa gris con negro, pero pues esas otras con colores amarillos, naranjas, son hembras. Son hembras de la misma especie, a veces son incluso hermanas, de la misma camada, pero presentan una variación cromática muy llamativa que la verdad no tenemos idea por qué se da, pero se da solamente en las hembras. Los machos son coloridos, pero son todos iguales. Esto es algo que por ahí les muestro, es interesante y también muestra de que realmente no estamos ni cerca de tener todas las respuestas y hay cosas muy llamativas que vemos en la naturaleza que no tenemos ni idea de por qué suceden. Pero también, como les decía, hace a esa enorme diversidad que tienen estos organismos, no solo de especies, sino de comportamientos, de estrategias de reproducción, todo. Por ejemplo, esta es una araña también nativa, es una araña que habita los arroyos, más que nada los que tienen muchas piedras en su cauce. Esta en particular es una especie que en nuestro país se encuentra solamente en la Quebrada de los Cuervos, es Trecalia buculenta, y está asociada, como les digo, a los arroyos, vive ahí entre las piedras, es una araña que se alimenta de insectos, o incluso puede capturar pequeños peces y animales dentro del agua, como una araña pescadora. Y este ejemplar de la foto es un macho, y eso que presenta entre los quelíceros, que está envuelto con seda, es una presa. Y no se va a alimentar de esa presa, sino que tiene un comportamiento también muy llamativo de algunas especies de este grupo, que es el regalo nupcial. Es un dato, una característica de la historia natural de estos animales increíble, que los machos capturan una presa, la envuelven y la ofrecen a la hembra durante el cortejo para facilitar, digamos, la aceptación de la hembra y la posible cópula. Esta es otra especie, Paratrechale ornata, que también de nuestro país muy común y que hace este tipo de comportamientos. Esto se ha visto por algunos investigadores de nuestro país, y es algo muy llamativo que transfiere, digamos, o hace esta ofrenda de un regalo asociado a un comportamiento sexual. Otras cosas llamativas dentro de la historia natural de las arañas, de sus comportamientos sexuales. Bueno, y algo interesante de esto es que también se puede interpretar como algo para apaciguar un posible comportamiento agresivo y depredador de la hembra, ¿no? Le ofrece una presa, algo que podría calmar de alguna manera su instinto depredador o de alimentarse y pasar de alguna manera a un plan un poco más sexual, ¿no? Que es lo que busca el macho. Otro comportamiento también muy llamativo que presenta esta especie que tenemos también en los bosques ribereños de nuestro país, es una araña de bastante gran tamaño, asociada a los humedales y a la vegetación semiacuática, que es Ancylomete concolor. Ven también que presenta un cierto dimorfismo sexual, la hembra y el macho presentan una coloración y un patrón distinto, y lo que ocurre en esta especie es algo denominado velo nupcial. También cuando el macho enfrenta a la hembra y está por copularla,
con su tela como que ata a la hembra, la envuelve. Ahí ven que le está como atando las patas. Esto está asociado también, y se supone que está asociado con un comportamiento que busca mitigar la agresividad de la hembra. No se conoce muy bien en realidad por qué se hace, se ha investigado bastante, se han formulado algunas hipótesis, pero sin duda es un comportamiento bastante llamativo. En este caso también existe una cooperación por parte de la hembra. Se supone que la hembra también puede estar evaluando la calidad de ese macho como posible padre al, digamos, evaluar la fuerza de su seda, cuánta seda produce el macho. Entonces hay muchas teorías acá con un corte evolutivo, muchas teorías en juego, pero sin duda lo importante y lo que les quiero traer es que es un comportamiento muy llamativo y que suma, como le decía, toda la diversidad enorme de este grupo, ¿no? Bien, y ya para ir redondeando, quería contarle otro dato de historia natural también muy llamativo. Me toca más de cerca, pues es un grupo con el que yo estoy trabajando, estoy tratando de averiguar relaciones de parentesco en este grupo de arañas, que es la Salococine, es un grupo de arañas lobo, y en particular esta especie es un sujeto de estudio muy utilizado, que es Alocosa cenex, una araña que tenemos casi en todos nuestros arenales costeros. Como ven, es una araña críptica, vive en cuevas, en la arena, presenta esa coloración muy parecida a la arena, muy críptica. Y en esta especie se da, y en otro grupo de especies se da algo interesante. Tiene una inversión en los roles sexuales. Se sale de la mayoría de las arañas, donde las hembras son más grandes, las hembras en general son el sexo sedentario, los machos son más pequeños, son el sexo móvil, el que sale a buscar activamente las hembras. En este caso se da al revés. Como ven en la foto, el de la derecha es el macho, el de la izquierda la hembra, es un poquito más grande que la hembra, no es presente ese dimorfismo tan marcado que veíamos en otras especies, pero sí es un poco más grande que la hembra, que es algo muy atípico dentro de las arañas. Pero también hay una inversión en los roles que juegan en la reproducción. En este caso los machos son los sedentarios, se quedan en su cuevita, muy bien construida en la arena, esperando a que las hembras, que son el sexo móvil, salgan, se muevan y busquen activamente a los machos para iniciar el cortejo y la cópula. Esto es algo bastante atípico, y una de las razones por la que estoy queriendo determinar la evolución o las relaciones de parentesco de este grupo es para tratar de ver dónde apareció ese comportamiento tan atípico, porque como el resto de las arañas no lo presentan, lo que nos está indicando es que esto es un comportamiento evolutivamente novedoso, que apareció en algún momento de la evolución de estos animales, y solo lo presenta este grupo. Entonces, como Una que de alguna pregunta. manera... Sí. En ese caso, el macho no quedará en la cueva porque son pocos machos, todas esas cosas, y capaz que él cuida a las crías, ¿no será por eso? Porque yo he visto, No, por ejemplo, en los sapos, sí, ahí va, muy en bien. los que hay, hacen eso. Ahí va. Ocurre, ahí va, como bien vos decís, que en otras especies hay como una inversión de los roles, y a veces incluso es el macho el que se queda con la puesta, el que cuida la puesta. Hay como cambios, ¿no? En lo que quizás son estrategias reproductivas que tienen en general el grupo. Por ejemplo, eh, en este caso estamos hablando de las arañas tienen un tipo de estrategia reproductiva. En estos animales como que se cambian algunos parámetros. Pero en particular acá, los machos no cuidan a las crías. Digamos, hay casi tantos machos como hembras, no es que haya menos machos, es simplemente que se cambian la estrategia reproductiva. Los machos sí tienen como algo que puede ser muy valioso, que son las cuevas. Los machos son más grandes y son más eficientes cavando cuevas, hacen cuevas más largas, y esto sí se lo dejan a la hembra una vez que copulan con ella, y la hembra se queda con la cueva del macho, que es mucho más eficiente, aísla mejor de los agentes externos, y ahí es donde pone los huevos y comienza el cuidado maternal. Lo hace la hembra, pero lo hace con digamos, regalo que le hace el macho de alguna manera de su cueva, que le permite tener una mayor eficiencia quizás en el cuidado de las crías. Pero en este caso el cuidado de las crías lo lleva a cabo la hembra. No hay un Y capaz que, cambio, digamos. y capaz que ese por eso es el tamaño, porque necesita más fuerza, la hembra solo se mueve, y tiene el regalito del macho. Entonces como que también va en fuerza y no sé, son cosas que digo nomás.
está muy bien, y ya te digo que las hipótesis que manejamos van muy en la línea de lo que vos estás diciendo, así que sí, muy probablemente vaya por ahí. Al ser más grande, es más fuerte y puede mover más arena, presenta algunos quelíceros más grandes también que le ayudan a mover más arena, y seguramente sí, el ser más grande le permite cavar esas cuevas más profundas, y esto le ha permitido de alguna manera tener algo más importante que ofrecer en la reproducción, y que se dé un poco este cambio en los roles que cumplen. Bien, y eso era un poco todo lo que tenía para decirles. Agradecerles mucho su atención, que estén acá. Les dejo por ahí abajo mi correo, ustedes me pueden escribir por alguna consulta que quieran, si quieren material, si quieren que les mande, no sé, alguna imagen, algún trabajo de alguno de los temas que hablé, o alguna pregunta, lo que sea, ahí estoy a las órdenes. Bueno, si tienen alguna pregunta, por supuesto, por el chat, o si la quieren decir, como la compañera. Bueno, un placer realmente darle. ¿No hay preguntas? Charlas. Ahí hay una pregunta, Álvaro. Sí, dice, el tema con las tarántulas, todas son venenosas. Bueno, me quedó un poco en el tintero eso, hablar del veneno. Es un tema quizás medio trillado y a veces no lo toco, pero es un tema bien importante de las arañas. Les conté eso del que tienen todas glándulas de veneno asociadas, pero que todas tengan veneno no significa que todas sean peligrosas o que el veneno de todas nos cause algo. De hecho, la enorme mayoría son totalmente inofensivas, ya sea por el tamaño, que no nos pueden morder, o porque presentan venenos que no son tóxicos para nosotros. Las tarántulas en general no son venenosas. Las que tenemos en nuestro país, ninguna, o sea, son venenosas, pero ninguna es peligrosa, que supongo que es lo que quiere preguntar la persona. Ninguna es peligrosa, presentan veneno, pero ninguna tiene un veneno que nos cause un problema, más allá de un dolor local. O sea que las tarántulas de nuestro país, que a veces también eso es como un mito, se cree que las arañas grandes son muy peligrosas, muy venenosas, no lo son, son prácticamente inofensivas. Son venenosas relacionadas, claro, exactamente. El veneno, como les decía, la función primordial es matar a las presas, entonces tenemos que pensar de que el veneno no tiene la función de dañarnos a nosotros. El veneno es para capturar las presas. Es especialmente venenoso para las presas que las arañas capturan, que son en su gran mayoría insectos. Para nosotros pueden ser peligrosos, pero es como de rebote, porque es un veneno y porque nos puede hacer mal, y si una araña se defiende de nosotros, nos puede afectar. Pero ya les digo, no es la función primordial del veneno atacarnos a nosotros, ni siquiera la defensa, es capturar presas. ¿Cómo se está trabajando? Muy bien, las tarántulas tienen un gran riesgo de conservación en nuestro país, porque las trafican como mascotas. Ya ha habido tráficos importantes de más de 500 arañas, más que nada del género Gramostola, son las arañas más grandes de nuestro país, y acá se trata de obviamente hacer bastante movida para evitar de que se usen como mascotas, para evitar de que se saquen de los ambientes naturales, y también se está muy atento a los envíos. Ya se han detectado y se han decomisado varios envíos de arañas, sobre todo a Europa, y la gran mayoría, por suerte, se ha logrado liberar. Muchas, lamentablemente, mueren en el proceso, que es la gran macana, sobre todo porque son animales que demoran, las gramostolas, entre 8 y 10 años en llegar a adultas. Es decir, que si nosotros sacamos muchos ejemplares adultos de un campo, de un cerro, por ejemplo, que esa población se recupere va a tardar más o menos eso, o sea que vuelva a haber esa cantidad de adultos en el lugar entre 8 y 10 años, o sea que realmente es un efecto muy importante. Sí, en Uruguay, claro, las verdaderas tarántulas, perdón, estoy contestando un poco lo que veo, quizás me está quedando alguna para atrás. Álvaro, quería hacer una pregunta sobre la especie, la Sorcera y la ETA, la araña homicida. Sí, bueno, esa está, no hablé de esa especie, es una de las consideradas peligrosas en nuestro país. Tiene un veneno que tiene un efecto local más que nada, causa como una muerte del tejido, una necrosis, pero en general los tratamientos que se hacen, aunque no sean con suero, resultan bien, es decir, no reviste demasiado peligro, pero sí es una de las arañas que consideramos más peligrosas,
porque tiene un veneno que es activo, es potencialmente peligroso para nosotros, y es una araña que puede vivir en ambientes urbanos o dentro de las casas. Entonces es una araña con la que nos podemos encontrar más frecuentemente. No en cualquier tipo de casa. Mi experiencia me indica que está más que nada en lugares grandes, por ejemplo, en el hospital de clínica se encuentra, en la facultad de medicina, que son edificios antiguos, muy grandes, o en lugares donde depósitos, que se acumulan muchas cosas y no hay mucha limpieza. Y cuando los edificios tienen esas características, es donde aparece este animal. Pero no es una especie agresiva, eso también le quita un poco de peligrosidad, pero bueno, por tener un veneno activo y por poder llegar a encontrarse con nosotros, la consideramos peligrosa, ¿no? Una pregunta. Sí. Con respecto a la alimentación de estos bichos, cuando uno ve en la tela algo atrapado, después como se comen los tejidos, son partes duras lo que comen. Bien, ¿qué es que comen estos bichos? Bien. Lo que hacen las arañas se alimentan de fluidos. Entonces lo que hacen es, cuando matan a la presa, empiezan como a romperla con los quelíceros y empiezan a segregar sobre ella lo que podríamos decir algunos jugos gástricos o enzimas digestivas. Empiezan como una digestión externa. Los tejidos, las partes blandas más que nada de las presas se van disolviendo, se van licuando con esta acción enzimática que va rompiendo los tejidos y las paredes, o sea, las membranas de las células, perdón. Y luego la araña se alimenta, absorbe estos fluidos. Entonces lo que queda de la presa muchas veces es como las partes más duras, partes del exoesqueleto, que no se pueden disolver con estas enzimas, y la araña las descarta. Entonces queda como una pelotita de todas las partes duras de los animales, o en algunas arañas que hacen esto sin romper la presa, queda como la cáscara del insecto, por ejemplo, vacía, con casi todas las partes internas blandas consumidas. Entonces, de esa manera es la que se alimentan las arañas. Las arañas no mastican ni hacen nada de eso, sino que a veces con los quelíceros rompen a las presas, pero es para hacer una digestión externa y luego absorber el líquido. Álvaro. Sí. Saludos desde Bella Unión. Una pregunta. Hola. Cuando hablaste de una especie en que las hembras presentaban policromatismo, sí. ¿Esa condición tiene algún nombre en particular? Y la segunda pregunta sería, ¿cuál es la ventaja evolutiva de que las hembras presenten policromatismo? Bien, no sé la verdad si tiene un nombre en particular, realmente no sé. No sé si hay otro caso también en la naturaleza, probablemente sí, porque hay una enorme diversidad, pero no sé si hay eso, que las hembras sean coloridas y a su vez sean con una coloración variable, no conozco. No sé realmente si ese fenómeno tiene algún nombre particular, porque aparte se da eso que los machos son coloridos también, pero son siempre iguales, no son policromáticos, solo las hembras. Y realmente la ventaja desconozco, no se ha trabajado en eso en nada, simplemente se sabe qué pasa, pero la ventaja evolutiva, o si presenta alguna ventaja de adaptación o algo, realmente no tengo idea. Uno podría pensar que podría ser algo para camuflarse, pero no tiene sentido, porque hay algunas que son como de colores más crípticos, se quedan más gris con negro, que podría ser como algo más de camuflaje, pero después hay otras con colores llamativos que realmente no sé. Tampoco es una araña con un veneno peligroso que uno puede decir, bueno, como que llama la atención porque es peligrosa, pero no, realmente no se sabe. Hola, buenas tardes, Hola. Gina de Mercedes. Buenas ¿Sabes tardes, qué? Me interesaría lo de aclarar lo de las tarántulas en Uruguay, porque es algo que los chiquilines repiten mucho en clase, y bueno, no se le dice como que no, que en Uruguay no hay tarántulas en realidad. Si podías aclararme eso. Ahí lo que pasa es que con los nombres comunes es muy complicado porque no sé si han visto que varían mucho, que a veces se le da el mismo nombre común a diferentes animales, o en diferentes países o regiones tienen diferentes nombres comunes. Entonces, como que yo por lo que tengo entendido, tarántula es un nombre que proviene de Europa, y lo que serían las tarántulas verdaderas, pero por prioridad en cómo las llaman, serían las arañas lobo, las arañas del género Lycosa de Europa. Esas serían las que le llaman tarántulas verdaderas. Acá en Uruguay tenemos de esa misma familia,
probablemente no de ese mismo género, pero sí de esa misma familia, y a veces se le llama tarántulas verdaderas o algo así a esos animales. Después el nombre tarántula también se le da a las arañas pollitos, a las arañas grandes, peludas, y se le llama comúnmente también tarántulas. De hecho, como son populares como mascotas, y eso se ha popularizado mucho el nombre tarántula para esos animales. En nuestro país, en definitiva, tendríamos de las dos. Si querés llamarle tarántula verdadera, como te digo, por una cuestión de prioridad de antigüedad del nombre, a las arañas lobo europeas, acá también tenemos arañas lobo muy parecidas. Y si querés llamarle de una manera más moderna tarántula a las arañas pollito, a las arañas grandes, peludas, también tenemos en nuestro país. Bárbaro, gracias. De nada. Bueno, Álvaro, no sé, hay preguntas ahí para arriba, quedó alguna, si querés responder alguna más, hay de las potencialmente peligrosas para Uruguay, si siguen siendo 4. Sí, ahí va, muy bien. A veces yo me perdí un poco acá en el chat, en las preguntas. Sí, se considera Loxosceles laeta. También entrarían al menos 2 especies de Latrodectus, de la viuda negra. ¿Vos tenés miedo de tarántula? ¿Pueden apagar los micrófonos, por favor? Sí, por favor, que ya estamos liquidando. La viuda que le llaman viuda negra, la Latrodectus mirabilis, y la Latrodectus geometricus, la viuda marrón, que esas no son especialmente peligrosas, pero sí presentan un veneno que puede ser peligroso, así que son consideradas. Y luego se considera a Phoneutria nigriventer, que si bien no es una especie nativa, es la araña del banano, esa que le llamo, es una araña grande con un veneno activo, es la que usualmente llega a Uruguay por los cargamentos de banana. Es decir, que no es nativa, pero como regularmente puede aparecer en nuestro país, la tenemos como dentro de las especies potencialmente peligrosas. Es una especie que su distribución es en América, en Brasil es muy común, en Argentina también llega, pero acá como que tiene su límite de distribución, naturalmente no llega, pero sí llega, como le decía, por cargamentos más que nada de bananas. Y esa es una de las también consideradas peligrosas. Profe, si vas a participantes y ponés silenciar micrófono, silencias a todos y quien lo abre lo puede abrir nuevamente. Ok. Y después tenía una pregunta con respecto a la conservación en Uruguay. Primero, si considerás que Uruguay es un país diverso, si no es diverso, en relación a otros países, yo sé que de plantas, por ejemplo, como tiene varias influencias, termina siendo un país bastante diverso para la superficie. Y si hay medidas de conservación, como por ejemplo si hay especies prioritarias, o si hay hotspots, lugares muy diversos. Nada, eso si sabías algo. Bien. Sí, se considera un país particular. Para voy a hacer lo que me dijiste. Ahí creo que, bien. Sí, es un país particularmente diverso en arañas, y exactamente por lo que vos dijiste de las plantas. Porque se da como una confluencia de varias regiones geográficas, de influencia de la mata atlántica, de la pampa, del bosque chaqueño. Bueno, tenemos también zonas más de los arenales y de los bosques amófilos de la parte más atlántica. Entonces, por esa confluencia que se da en la vegetación y en los biomas, por eso mismo que también hay una gran diversidad de arañas y de otros animales, porque obviamente van muy asociadas a la comunidad vegetal y al ambiente. Y desde el punto de vista de la conservación, sí hay una lista de arácnidos prioritarios que se hizo ya hace un tiempo, donde incluimos unas cuantas especies que consideramos por diferentes factores, por abundancia, por estar asociadas a un ambiente en peligro, etcétera, etcétera, que deberían entrar ahí. Y después no hay como hotspots marcados, pero sí se han hecho algunos trabajos de diversidad, y hay algunas zonas, sobre todo zonas que están asociadas a áreas protegidas, como puede ser Franquía, el Lunarejo, la Quebrada de los Cuervos, los Bosques del Queguay. Todos esos lugares tienen, sí, se sabe, una alta diversidad de especies. Se han hecho algunos relevamientos puntuales y se ha visto que tienen alta diversidad de especies. Digamos como que no están específicamente señalados como hotspot, pero sí sabemos que son lugares de alta diversidad.
Bien. A ver si me escucha, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. No, sobre todo el tema de vínculo con la salud de la gente. Es decir, generalmente cuando alguien dice lo picó o lo mordió una araña, se produce una herida bastante grande, digamos, y difícil de sanar, si los médicos no saben muy bien cómo tratarla. ¿Se estudia el veneno de las arañas para saber cómo neutralizarlo o obtener algún tratamiento? Bueno, sí, en Uruguay no hay, no se han hecho demasiados estudios, entre otras cosas porque no es un problema demasiado importante, como se ocurre, por ejemplo, en Brasil, que tienen muchas especies peligrosas, y ahí sí tienen todo un instituto que se dedica a producción de sueros y otras cosas. Nosotros muchas veces, como compartimos fauna con Brasil y también con Argentina, donde hay más producción de sueros, nos nutrimos de su industria para abastecernos de sueros, pero no se estudia en particular el veneno aquí. Lo que ocurre también es que yo no soy especialista en esto, no conozco, sobre todo, están más capacitados los médicos para hablar de la parte más de las heridas y de la reacción en el cuerpo humano, pero muchas veces pasa de que hay heridas que se asocian a mordeduras de araña que no necesariamente lo son, porque hay también como un poco una creencia popular de que algunas heridas son particularmente de arañas, pero a veces las personas no vieron cuando la araña la picó, o no estuvieron cerca de una araña, simplemente por la forma de la herida supone que fue una araña, y a veces no es eso, a veces son reacciones alérgicas, cuestiones asociadas con virus o con infecciones bacterianas, y por eso a veces también las heridas tardan mucho en sanar, a veces por un mal diagnóstico, o bueno, también puede haber casos de mordeduras de arañas, que el veneno cause un efecto, pero también las mordeduras a veces de los animales se pueden infectar con infecciones bacterianas, y a veces eso es lo que hace más difícil que la herida sane y cierre. Pero bueno, como te digo, yo no soy especialista en esto y un poco espero haberte contestado, pero no estoy muy entendido en el tema. Sí, muchas gracias. Soy Mariflor de 33. Bueno, mucho gusto. Muy amable. Bueno, Álvaro, vamos muchísimas gracias. redondeando. No, por favor, un placer. La verdad que estuvo muy buena la charla. A todos los que alegro. nos en el mail por preguntas para Álvaro. Por supuesto, a la orden. Capaz que la repetimos y mañana los invitamos a seguir con los arácnidos, en este caso escorpiones y opiliones. Exactamente. Sí. No sé si ya queda grabada la charla, si tengo que hacer algo. No, al salir ya la finalizamos. Ya queda. La reunión la cerrás tú como anfitrión. Bueno, impecable. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. Un placer, que pasen bien. Gracias, hasta mañana. Buenas noches. Chao. Buenas noches. Buenas noches.